Mil otoños por Men Cixi. Capítulo 41. ¿Realmente comenzaste a desarrollar sentimientos por el soberano demoníaco? Al notar que Shen Qiao estaba en silencio, Byron no pudo evitar inclinar la cabeza para mirarlo. Maestro Shen, ¿tampoco puedes decirlo? Shen Qiao negó con la cabeza, sin responder a su pregunta. Después de unos minutos, la voz de Ruyan Kuhui llegó desde la distancia. El sonido se extendió por varias millas, sacudiendo todo el valle junto con los tímpanos de todos. Ha pasado mucho tiempo desde que luché contra alguien a mi antojo. Este encuentro con el maestro de secta Yang hoy fue divertido y satisfactorio. Realmente aprecio que me iluminaras con tus consejos. A lo que Yang Wuxi respondió: después de vivir en un rincón durante tantos años, solo puedes ver lo que está por encima de tu cabeza, al igual que una rana en el fondo del pozo, capaz de ver solo el pequeño trozo de cielo sobre ti. El maestro del palacio Ruyan está acostumbrado a dominar la dinastía del sur. Puedo entender que debe ser impactante para ti encontrarse de repente con un oponente de igual fuerza. Bueno, ven a mí para pedirme consejo un par de veces más y te acostumbrarás. Tan pronto como Yang Wuxi abrió la boca, ese tono satírico que hizo que la gente rechinara los dientes salió una vez más. Sin embargo, mientras estaba de pie en el acantilado con las manos entrelazadas detrás de él y sus túnicas ondeando con el viento, también hizo que la gente quisiera contemplarlo, ya que muchos de ellos entendieron que probablemente no podrían alcanzar su nivel de fuerza y artes marciales en su vida. Era la naturaleza humana admirar a los poderosos, por lo tanto, sería una mentira decir que estas personas no tenían ninguna admiración por este arrogante maestro de secta de la luna purificadora, que era lo suficientemente poderoso como para apoyar tal arrogancia. Sin embargo, Ruyan Kuhui pudo mantener su buen ánimo, manteniendo sus buenos modales y solo sonrió. Claro, si hay una oportunidad en el futuro, definitivamente lo visitaré en persona para pedirle más consejos. La voz de Ruyan Kuhui era normal como de costumbre, al igual que la de Yang Wuxi. Los observadores no podían escuchar ningún signo de lesiones en sus voces, lo que les hizo incapaces de evitar preguntarse internamente. Estos dos gastaron la mayor parte de su energía y lucharon durante tanto tiempo, pero no solo nadie resultó herido, sino que ninguno de ellos ganó. ¿Este cruce de espadas entre dos expertos de toda una vida iba a terminar en un empate? Algunos de ellos también estuvieron presentes en el pico medio paso para ver la batalla, presenciando a Shen Qiao caer por el acantilado bajo el ataque de Kun Zhe. A pesar de que la victoria de los Xiongnu había hecho que muchas personas presentes se sintieran tristes, era inevitable que pasara algo desagradable. Una batalla tan intensa como esta merecía un resultado intenso. Ahora, el estado de las artes marciales de Ruyan Kuhui y Yang Wuxi parecía estar en un nivel aún más alto, pero para que su duelo termine de esta manera, era inevitable que la gente se sienta insatisfecha. Sin embargo, ya sea Yang Wuxi o Ruyan Kuhui, ninguno de los dos necesitaba explicar a los demás las razones detrás de sus acciones. Después de intercambiar algunas palabras más, flotaron rápidamente desde el acantilado. Uno de ellos aterrizó junto al arroyo, mientras que el otro junto a la playa rocosa no lejos de Shen Qiao. Ruyan Kuhui arqueó las manos hacia Yang Wuxi y dijo: dado que el maestro de secta Yang llegó desde lejos, debería servir como anfitrión, pero no sé si el maestro de secta Yang tiene la intención de quedarse en la ciudad de Yankai por unos días. Puedo enviarle una invitación en nombre del Instituto Lin Chuan para que se quede allí como invitado. Yang Wuxi respondió con frialdad: no es necesario. No puedo tolerar el agua de tu Instituto Lin Chuan. Me temo que si voy, regresaré con el estómago lleno de predicaciones sobre la benevolencia, rectitud y moralidad. Deberías guardar esas cosas para los tontos e idiotas por ahí. Ruyan Kuhui sonrió y no insistió más en el tema. Entonces me iré primero. Echándose las mangas, se dio la vuelta para irse. Sus pasos parecían ordinarios, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba a muchos metros de distancia. Esta técnica corporal impredecible por sí sola fue suficiente para dejar a la gente sorprendida y les hizo darse cuenta de que eran muy inferiores.
Durante mucho tiempo suspiré para esconder las lágrimas, por ver a mi pueblo abatido por las penas y el miedo. Aunque mis dones mejoraban y refrené mi orgullo, en la mañana se burlarían de mí, en la noche se burlarían, ya que he sucumbido al resto del mundo, pero siguen maldiciéndome por mi bello Meliloto. Pero como mi corazón amaba tal pureza, aunque muera 1000 veces todavía no me arrepentiría. Una canción vino de lejos. Era Ruyan Kuhei cantando los versos de El Lamento, entonado con su acento sureño, resonando a través del valle. Incluso la tristeza que el poema originalmente abrazaba se había convertido en un sentido de espíritu heroico, haciendo que todos los que escucharon se sintieran renovados y animados. Parecía que Ruyan Kuhei no se vio afectado en absoluto por la batalla con Yang Wuxi, pensaron muchos. Hace unos momentos, Luo Yanshan afirmó activamente frente a todos en la ciudad que también le gustaría un duelo con Yang Wuxi. Sin embargo, después de haber presenciado su pelea, simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Algunos amantes de los problemas que fruncieron el ceño ante la forma en la que la Asociación de las 6 Armonías dominó el comercio no pudieron evitar gritar. ¿No quería el presidente Duo desafiar a Yang Wuxi? ¿Por qué se va tan rápido? Luo Yanshan se detuvo en seco y lanzó una mirada a esa persona, haciendo que el hombre temblara internamente. Li Yue, el dragón del río, puede que no sea rival del maestro de secta Yang, pero ¿creerías que soy más que suficiente para manejar a alguien como tú? Luo Yanshan preguntó con una leve sonrisa. Li Yue no había pensado que incluso podría gritar su nombre. No se atrevió a decir nada más y rápidamente se escapó con la cola metida entre las piernas. Yang Wuxi miró la vista de Ruyan Kuhei, flotando en la distancia por un momento. Luego saltó directamente sobre el bosque de bambú, aprovechando el impulso proporcionado por las delgadas ramas. Una vez más, aterrizó en donde estaba parado en el acantilado en este momento, y subió desde allí. Su figura parecía ligera y rápida como un águila. En solo unas pocas respiraciones ya no estaba a la vista. Dado que los personajes principales se habían ido, no había razón para que el resto se quedara. Los espectadores se fueron uno tras otro, todavía sintiendo pesar en sus corazones. Pero era difícil decir sobre qué eran más reacios, el empate de hoy o la incertidumbre de cuándo podrían volver a presenciar una pelea del mismo nivel. Antes de la batalla, la mayoría de gente creía que no importaba cuán fuerte fuera Yang Wuxi, Ruyan Kuhei debería ser superior. Después de todo, uno estaba dentro del ranking de los 10 primeros, mientras que el otro se ubicó entre los 3 artistas marciales más fuertes. Después de hoy, sin embargo, nadie se atrevería a decir esto nunca más. La reputación de Yang Wuxi estaba destinada a escalar nuevas alturas, y esta batalla definitivamente se convertiría en un tema del que la gente hablaría con entusiasmo. A menos que ocurran accidentes, esta debería ser la pelea más espléndida en el mundo pugilístico de los últimos años. Sin que nadie se diera cuenta, Byron, que había estado de pie junto a Shen Qiao, ya había desaparecido. Ella siempre iba y venía tan misteriosamente, sin siquiera dejar una palabra cuando se iba. Shen Qiao no la persiguió, ni regresó por donde había venido. Entrecerró los ojos por un momento y luego tomó otro camino al final. A estas alturas, el cielo ya había oscurecido por completo. Después del anochecer, el viento en las montañas se volvió aún más frío. Aunque era abril, aún no podía considerarse verano. Y el valle era azotado por vientos furiosos que silbaban y chillaban, mientras atravesaban por las grietas entre las montañas como los gritos de un fantasma. Esta montaña era un poco similar a la cumbre Medio Paso, en la que Shen Qiao y Kun Ye habían luchado. Aunque no era tan alto, los puntos de apoyo eran extremadamente escasos. Había algunos árboles solitarios crujiendo ruidosamente en el viento nocturno. Pero olvídate de usarlos como refugio para mantenerte caliente. Había una falta de espacio para incluso apoyarse en ellos. Pero, un poco más abajo, al otro lado del acantilado, había una grieta que formaba una pequeña cueva, suficiente para cobijar a 3 o 4 personas en su interior, con una pared de roca en la parte posterior y un afloramiento sobre la cabeza. Era un refugio natural del viento.
Dentro de la cueva había una silueta sentada con las piernas cruzadas. Cuando Li Yue entró, la otra persona no se movió en absoluto, como si estuviera muerta. «Maestro de secta Yang», habló tentativamente. Si alguien más estuviera aquí, escuchar este nombre los habría asustado. Yang Wuxi se había ido temprano, al igual que Ruyan Kuhui. ¿Por qué volvería a aparecer en esta cueva de la montaña? Li Yue lo llamó repetidamente varias veces, pero todavía no había ningún movimiento del otro. Su confianza se reforzó paso a paso. Se acercó silenciosamente, sacando a tientas una antorcha de su pecho y encendiéndola. Dirigió la luz hacia Yang Wuxi mientras lo observaba cuidadosamente. La otra persona parecía un monje mayor que había fallecido en una posición sentada, tan firme como una roca, con los párpados bien sellados. Y ni siquiera la vivacidad de la luz del fuego podía atraerlo a abrir los ojos. Li Yue estaba internamente encantado, hasta el punto en que sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente en la agitación. Sus artes marciales solo podían considerarse de segunda categoría, pero su juicio era excelente porque sus antepasados eran de una familia de agentes. Desde muy joven, influenciado por su padre y abuelo, desarrolló el hábito de observar incluso los detalles más pequeños. Todos creían que Ruyan Kuhui y Yang Wuxi estaban igualados, y sentían que era una pena que el encuentro hubiera terminado en empate. Sin embargo, él no lo vio de esa manera. Incluso si ambas partes no hubieran usado toda su fuerza, en una batalla que había durado desde el amanecer hasta el anochecer, debían haber usado al menos el 80 o 90%. Nadie podría dudar de ello. En el lugar donde lucharon contra los más feroces, las rocas se habían reducido a pedazos diminutos y destrozados. Las rocas de la mitad del tamaño de una persona se convirtieron en grava en un instante por el chi interno. Durante un tiempo, los ríos invirtieron su flujo y los árboles en todas las direcciones se rompieron. Ante una muestra tan abrumadora de grandeza, los espectadores ni siquiera se atrevieron a elevar su energía interna en defensa. Pero viendo lo excesivamente fuertes que eran, ¿cómo podrían los dos luchar y no tener lesiones de ningún tipo? Incluso si eran expertos fenomenales a la par con Chi Fengge, ellos también tenían un día en que morirían. Mientras no fueran inmortales muy por encima de la población común, era imposible que no sufrieran daños. Ruyan Kuhui y Yang Wuxi actuaron como si nada estuviera mal, pero Li Yue intuitivamente supo que los eventos no habían sido tan simplemente concluidos. Con sus artes marciales no pudo alcanzar a los dos, sin embargo, cuando los demás se fueron, se quedó atrás para buscar en los alrededores, incluso subiendo por el acantilado para echar un vistazo alrededor de la cima. Esto se debió a que antes, cuando los dos estaban peleando, hubo un momento en que se detuvieron en la cima del pico de la montaña. Nadie supo lo que sucedió en ese momento. Li Yue buscó durante mucho tiempo. Aburrido hasta la muerte, sin encontrar nada útil, pensó que le había dado muchas vueltas al asunto. Pero quién sabía que cuando estaba a punto de irse encontraría esta cueva aquí, y Yang Wuxi en el interior. Esto fue sin duda una gran sorpresa. Li Yue trató de calmarse, pero no pudo evitar que su mano temblara ligeramente, haciendo que incluso la antorcha en su mano temblara. El fuego parpadeó de un lado a otro dentro de la cueva, trayendo un aire de precariedad no identificable. Sabía que Yang Wuxi estaba herido y había venido aquí para recuperarse, y que sus heridas tampoco eran leves. De lo contrario, Li Yue no podría acercarse tanto sin que él se diera cuenta. Si pudiera matar a Yang Wuxi y mostrar su cadáver frente al público, sin duda se haría conocido en todo el mundo en una sola noche. Para entonces, todos sabrían que la persona que mató al soberano demoníaco no era Ruyan Kuhui, el maestro a cargo del Instituto Lin Chuan, sino él, Li Yue, el dragón del río. Con su corazón en un frenesí, ni siquiera consideró el problema que seguramente seguiría. Por ejemplo, en el caso en que realmente matara a Yang Wuxi, ¿cómo podría defenderse de los miembros de la secta de la luna purificadora mientras lo perseguían e intenten matarlo? ¿Cómo haría creer a todos que él, una persona de segunda categoría, logró matar a Yang Wuxi, alguien que incluso Ruyan Kuhui no pudo? Pero Li Yue no lo pensó más. La tentación del honor y la fama inundó su mente en un instante. No pudo resistirse a sacar la espada en su cintura.
La punta de la espada avanzó centímetro a centímetro. El soberano demoníaco, que había estado con un espíritu tan elevado y vigoroso durante el día, ahora estaba justo frente a él, inconsciente, a merced de sus manos. Incluso la cara de Li Yue se volvió algo retorcida debido a la emoción. De repente, su expresión se congeló. Con los ojos bien abiertos, Li Yue miró al palo de bambú que había aparecido repentinamente y bloqueó la punta de su espada. Aprovecharse de las desgracias de los demás no es el acto de un hombre honesto. Tal como estás ahora, tus artes marciales no avanzarán ni una pulgada en tu vida, dijo Shen Qiao con calma. Deberías irte. Li Yue replicó furiosamente. ¿Qué sabes? Cuando entré en el mundo de las artes marciales a los 15 años, una vez fui considerado como alguien con gran aptitud. ¿Quién hubiera sabido que el crecimiento de mis artes marciales se habría detenido a los 25 años? Shen Qiao negó con la cabeza. Después de matarlo, ¿podrán mejorar tus artes marciales? Esto es solo la envidia de los débiles hacia los fuertes. Debido a que de repente tienes la oportunidad de controlar la vida de una persona fuerte, sientes una emoción insoportable. No te dejes controlar por los demonios en tu corazón, o al final, a lo largo de tu vida, nunca más avanzarás por el camino marcial. Li Yue estaba completamente enfurecido por él. Ciego tonto, ¿por qué te estás entrometiendo aquí? Shen Qiao, no pienses que nadie te reconoce. ¿Quién en este mundo marcial no sabe que tú y Yang Wuxi están juntos? Incluso el monte Xuandu te echó fuera de sus puertas. Gracias a ti, a Chi Fengge no le queda más cara que perder. ¿Discípulo de los más grandes del mundo? Como si lo fueras. Solo eres un discípulo que habla dulcemente y que ha vendido su cuerpo a cambio del favor del soberano demoníaco. ¿Te libras de ser un esclavo? ¿Tienes miedo de que si mato a Yang Wuxi no quede nadie quien te proteja? Si eres hombre, endereza tu columna vertebral. No pienses en confiar siempre en los demás. Shen Qiao no se enojó por lo que dijo. Desde que Duan Wenyan reveló su identidad en la residencia Su, muchas personas lo miraron de manera extraña. Aunque no lo dijeron en voz alta, no significa que no tuvieran los mismos pensamientos que Li Yue en sus corazones. Shen Qiao había escuchado palabras aún más feas que esta antes. Pero en realidad esas palabras agudas seguían siendo solo palabras. Si no les prestas atención, otros no podrían hacerte daño en absoluto. Li Yue, al ver que no hablaba, sintió que sus insultos gritados habían sido efectivos, e inmediatamente se rió con frialdad. Maestro Shen, si no te interpones en el camino, después de matar a Yang Wuxi, podemos dividir cualquier bien que tenga sobre él. Mientras hablaba, su espada también se balanceó. Su espada brilló a una velocidad extremadamente alta, un movimiento del que Li Yue estaba bastante orgulloso. Su fuerza penetrante apuntaba directamente al corazón de Yang Wuxi desde atrás. Clank, un sonido metálico sonaba continuamente. La punta de la espada no apuñaló el cuerpo de Yang Wuxi, sino que fue enviada volando. Su punta dibujó un arco en el aire antes de caer directamente al suelo. Li Yue sintió un dolor agudo en la muñeca y gritó sin darse cuenta. Su velocidad de reacción ya era rápida. Cuando vio el palo de bambú dirigirse a su cintura, desplazó el peso hacia abajo para estabilizar la parte inferior de su cuerpo, mientras doblaba toda la parte superior de su cuerpo hacia atrás. Habiendo escapado del ataque que se aproximaba, rápidamente enderezó su cuerpo de nuevo mientras se aferraba al palo de bambú y envió una patada hacia la parte inferior del cuerpo de Shen Qiao. Pero el cuerpo de su oponente se desvió fuera de su alcance. Luego apareció inmediatamente detrás de él a una velocidad increíble. Li Yue aún no había podido reaccionar antes de que una palma lo golpeara en la espalda y lo hiciera chocar contra la pared, dejándolo inconsciente de inmediato. La pérdida de Li Yue no fue porque hubiera subestimado a Shen Qiao, porque incluso si no hubiera subestimado al otro, el resultado estaba destinado a ser el mismo. La pelea de Shen Qiao y Duan Wenyan en la residencia de Su ese día fue un asunto silencioso. Byron y Xiao Se, que habían perdido bastantes veces en sus manos, no estaban en condiciones de ir por ahí murmurando sobre sus derrotas. Por lo tanto, la impresión de muchas personas se había congelado en la batalla del pico medio paso. Además de todos los rumores posteriores, su opinión sobre Shen Qiao cayó drásticamente. Cuanto más respetuosos eran, más lo despreciaban ahora.
En el lapso de una sola noche, los nombres de Shen Qiao y Yang Wuxi combinados se convirtieron en sinónimo de perros callejeros. Shen Qiao dejó de prestar atención a Li Yue y se acercó a Yang Wuxi. Tan pronto como lo tocó, sintió una frialdad helada atravesar la piel de su palma y llegar a su carne. Casi iba a invadir y extenderse a todas sus extremidades y huesos. Alarmado, retiró la mano de inmediato, pero aún así pasó bastante tiempo antes de que la sensación de frío en su mano desapareciera gradualmente. Descubrió que el cuerpo de Yang Wuxi no solo era tan duro como un trozo de hielo, sino que la persona parecía apenas viva. Parecía haber sellado todos sus sentidos, por lo tanto, a pesar de que Li Yue estaba hablando y luchando junto a él, Yang Wuxi aún no sentía nada. Shen Qiao pensó por un momento. A pesar de la frialdad escalofriante, todavía agarró la mano de la otra persona de la manga y le tomó el pulso. El corazón seguía latiendo, todavía respiraba por la nariz, pero los meridianos parecían estar en desorden, como si varias corrientes diferentes de chi se entrelazaran dentro de su cuerpo, pero al mismo tiempo chocaran entre sí porque estaban en discordia. En otras palabras, Yang Wuxi estaba mostrando signos de desviación de chi. Cuanto más hábil era una persona, más lejos podía viajar en el camino de las artes marciales y tendrían las actividades más altas. Como resultado, serían más reacios a seguir las reglas, lo que a menudo conducía a una mayor probabilidad de desviación de chi. Si estos grandes maestros talentosos como Chi Fengge, Yu Wan y Hu Lugu estuvieron dispuestos a vivir el resto de sus vidas en paz, podrían vivir al menos unas pocas décadas más sin problemas. Pero para personas como ellos, dejar de practicar artes marciales sería un castigo peor que la muerte. Y cuando la gente llegaba al estado donde se encontraban, un paso más allá era tan difícil como subir al cielo. Cualquier pequeño desliz podría conducir fácilmente a una desviación de chi, e incluso amenazar sus vidas. En realidad, Shen Qiao había descubierto el problema que Yang Wuxi tenía desde hace mucho tiempo. La diferencia entre el núcleo demoníaco y el núcleo taoísta estaba enraizado en el camino diferente que cada uno de ellos tomó. Como el blanco y el negro, el cielo y la tierra, sus caminos nunca se cruzaron entre sí. En miles de años nadie intentó fusionar los dos núcleos. Incluso Yu Wan, el mejor artista marcial de las sectas demoníacas, nunca lo había hecho. Sin embargo, la personalidad de Yang Wuxi había decidido que nunca dejaría de seguir el camino de las artes marciales. Lo que él quería hacer era considerado inalcanzable por otros, pero solo tenía que hacerlo. Por lo tanto, después de 10 años de meditación a puerta cerrada, no solo terminó de estudiar todas las artes marciales en la estrategia de Jan Bermellón, sino que incluso trató de usar este chi interno para construir una nueva base para sí mismo, el núcleo taoísta. Sin embargo, no importa cuán poderosa sea una persona, podría tener un solo conjunto de fundamentos dentro de ellos. Pero Yang Wuxi quería incorporar tanto el núcleo demoníaco como el núcleo taoísta en su cuerpo, forjando un nuevo núcleo taoísta mientras conservaba aún el núcleo demoníaco. Por supuesto, esto era imposible. ¿Cómo podría una persona hacer que el núcleo taoísta y el núcleo demoníaco coexistan dentro de ellos al mismo tiempo? Por lo tanto, en esos 10 años, Yang Wuxi no tuvo éxito. Sus artes marciales mejoraron drásticamente, convirtiéndolo en un experto, casi a la par con Chi Fengge. Pero aún así, no pudo vencer este problema. No solo fue eso, sino que también dejó un peligro oculto dentro de él. Normalmente se escondía muy bien, pero cuando luchó contra Ruyan Kuhui hoy, ambos tuvieron que usar toda su fuerza, y este pequeño peligro oculto se desencadenó de repente. Shen Qiao frunció el ceño profundamente, trató de empujar su chi interno en el cuerpo de Yang Wuxi, pero parecía haber una conciencia adentro que lo rechazaba. No solo se negó a aceptar el chi interno de Shen Qiao, sino que incluso mordió hacia atrás con un flujo de frialdad helada que se abrió paso imprudentemente a través del cuerpo de Shen Qiao, y pronto viajó a través de todos sus meridianos de Shen Qiao. Shen Qiao se sacudió ligeramente, no tuvo más remedio que soltar la mano de la otra persona y volverse hacia sí mismo. Se sentó y comenzó a regular sus respiraciones a través de la meditación en un intento de derretir el frío. La luna estaba fría y desierta,
En lo profundo de la montaña, el ulular de los búhos hizo que el espacio pareciera aún más vacío y tranquilo. Una sensación de desolación atravesó profundamente los huesos de las personas. Ni siquiera se pudo encontrar un rastro del agradable frescor de principios de verano. La antorcha de Li Yue ya se había apagado. Shen Qiao se puso de pie y caminó hacia él. Quería ver si podía encontrar más antorchas para calentarse. Maestro Shen, he estado esperando afuera durante tanto tiempo, pero ni siquiera me invitaste a sentarme. No sabes cómo tratar a una chica en absoluto. Escuchó a alguien quejándose afuera. Luego, una cara medio enojada y medio contenta apareció afuera de la cueva. Shen Qiao no se sorprendió por eso y tampoco respondió. Byron entró sin avergonzarse y dijo sonriendo: he estado esperando durante mucho tiempo afuera, temiendo que el maestro de secta Yan se despertara. Maestro Shen, hagamos un trato. Li Yue se deseo, así que no querías dejar que lo tuviera. Entonces, ¿por qué no me das una oportunidad en su lugar? Shen Qiao dijo: no. Byron se sorprendió un poco, y al mismo tiempo lo encontró un poco divertido y vergonzoso. Ni siquiera he terminado todavía. ¿Por qué ya me estás rechazando? Shen Qiao buscó a tientas el cuerpo de Li Yue y encontró 2 antorchas más. Encendió uno de ellos y el resplandor del fuego inmediatamente iluminó la mitad de la cueva. La figura de Byron se movió ligeramente. Al siguiente segundo ella ya estaba al lado de Yang Wuxi. Levantó la mano y golpeó una palma, apuntando directamente a la parte superior de la cabeza de Yang Wuxi. Sin embargo, fue bloqueado por Shen Qiao, que había aparecido sin previo aviso. Los dos intercambiaron una docena de movimientos en la estrecha cueva. A pesar de que la secta de la armonía era famosa principalmente por su encantamiento y cultivo dual, no significaba que sus artes marciales fueran inferiores en comparación con la de las otras 2 sectas demoníacas. Byron todavía era joven, pero ya tenía una buena comprensión de las artes marciales. El juego de pies inventado por Shang Yinxin, los 16 pasos al cielo, cuando se usaba junto con las posiciones de sus manos, se volvía tan impredecible que su oleada de cambios parecía casi imposible de defender para cualquiera. Sabía que Shen Qiao no era alguien a quien pudiera manejar fácilmente, por lo tanto, lanzó intencionalmente un ataque preventivo con la esperanza de una batalla rápida. En un abrir y cerrar de ojos, su palma ya había golpeado más de 10 veces. Además de sus movimientos astutos y erráticos, era como si hubiera atacado a Shen Qiao desde todas las direcciones al mismo tiempo. Incluso se rió mientras atacaba. Maestro Shen, seguro que eres una persona astuta. La última vez que peleamos, imitaste la digitación de agua de manantial de Yang Wuxi a propósito, y eso realmente me asustó. Ahora que lo he visto, ya no podrás engañarme. Shen Qiao no dijo nada. El poder marcial que tenía en este momento era aproximadamente del mismo nivel que el de Byron. En otras palabras, en circunstancias normales, ninguno de ellos podría hacerle nada al otro. O tal vez Byron era incluso más fuerte que él. Era solo que Byron estaba asustada por su falsa digitación de agua de manantial de la última vez, y por lo tanto atacó directamente con sus manos. La misma oportunidad no llegaría 2 veces. Byron era una persona inteligente. Ella lo entendió igual de bien. Podría haber parecido ser gentil y sonreír mientras hablaba con Shen Qiao, pero cuando realmente necesitaba hacer un movimiento, no mostraba piedad en absoluto. Byron los había estado observando durante mucho tiempo desde afuera, porque no estaba segura de si Yang Wuxi realmente sufría una desviación de chi. Sin embargo, gracias a los ruidos que Li Yue provocó, pudo confirmar su suposición. Si quisiera matar a Yang Wuxi, Shen Qiao sería su mayor obstáculo. Maestro Shen, ¿no sentías pena por mi situación en la secta de la armonía? Si pudiera matar a Yang Wuxi, estaría eliminando a un gran enemigo para la secta armonía. A partir de entonces, nadie más en la secta de la armonía se atrevería a menospreciarme. No te estoy pidiendo que hagas otra cosa que no sea retroceder y mirar. ¿No estás dispuesto a ayudarme incluso con algo tan simple como esto? Los ojos llorosos de Byron revelaron una expresión seria y suplicante, pero el movimiento de sus manos no disminuyó en absoluto. Maestro Shen, ¿realmente crees que Yang Wuxi ha sido amable contigo?
Él te salvó, pero solo porque te considera un juguete, para satisfacer su pasatiempo enfermo de jugar con la gente. Eres gentil y amable por naturaleza. Si alguien te hiciera un favor, estarías dispuesto a pagarle 10 veces. Pero si realmente te tratara bien, ¿por qué te dejaría solo, atrapado en peligro una y otra vez? No puede ser que hayas comenzado a desarrollar sentimientos por el soberano demoníaco, ¿verdad? Si estás dispuesto a dejarme matar a Yang Wuxi, también haré todo lo posible para ayudarte a recuperar tus artes marciales y volver a la posición de líder del monte Xuandu. Tener el poder en tus propias manos se siente infinitamente mejor que depender únicamente de otra persona, ¿no lo crees? Fin del capítulo 41. Suscríbete, dale like y comparte.